Adelante. Sí, bienvenidos a todos, es un gusto tenerles acá y vamos a pasar esencialmente por las notas y la verdad que vamos a ver solo algunos pasajes selectivos para hablar sobre el tema y después algunas aplicaciones. Quiero dar la bienvenida también a Nicolás. Hola, no te veo, pero un gusto tenerte acá con nosotros virtualmente. Bueno, oramos antes de empezar y podemos pedir la ayuda de nuestro Señor. Dios, te damos gracias por el día de hoy y por lo que tú has dado. En realidad, tu mano soberana nos ha guiado hasta acá, Señor, y oramos que bendigas tu palabra, Señor. Ayúdame a hablar sobre ella claramente, de una manera que te honra a ti. Y Señor, que nosotros como hombres escuchen la palabra y como predicó James ayer, que no desperdiciemos la oportunidad de escuchar y ponerlo en práctica en la fe, Señor. Entonces ayúdanos, por favor. Hemos recibido mucho de esta conferencia. Entonces, ayúdanos a ser diligentes en los días siguientes, a repasar la materia y Señor, por fe y humildad, someternos a ello. Lo oramos para la gloria de tu nombre. Amén. Bueno, pero al hablar sobre esencialmente la formación de consejeros en la iglesia, es muy importante, creo que es muy importante establecer la iglesia tal cual y cómo es su diseño en este tipo de cosas. Entonces, al hablar sobre la iglesia y qué es, cómo el Señor lo diseñó, creo que Efesios 4 es un buen pasaje. Entonces me gustaría simplemente ir por esta sección de Efesios 4, 11 hasta 31. No vamos a tocar todos los versículos de uno al otro, pero leer algunos y hacer algunos comentarios sobre ellos para así tener una idea, espero, más amplia de cómo se ve la consejería en el diseño de Dios para la iglesia. Entonces, viéndolo en Efesios 4, 11 a 12, dice así: Él, es decir, Dios, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, el don que es a los maestros en la iglesia, ¿verdad? Los pastores, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, vemos en versículo 12 el propósito por el cual Dios nos dio a nosotros pastores en la iglesia. Entonces estos pastores tienen el don de la enseñanza y el propósito por el cual están allí es para capacitar a la iglesia. Entonces es muy importante reconocer que esta obra de ministerio en la iglesia no pertenece solo a los pastores, sino a la iglesia entera. Y entonces significa entonces que el púlpito es uno de los medios primordiales de la santificación. Cuando hablé con James hace poco, estaba hablando de los medios de la gracia y dijo que la exposición expositiva lo veía como uno de los medios de la gracia primordiales en el crecimiento en su propia vida. Entonces, pensando en esto, el diseño de Dios, entonces que el pastor predica y a través de esto los santos son equipados para hacer la obra del ministerio, ¿verdad? Entonces, esto tiene algunas implicaciones. Significa que la obra de preparar sermones expositivas es una de las obras más importantes en la iglesia. Entonces, en cuanto a invertir tiempo, es muy importante invertir el tiempo debido a la preparación de la enseñanza. Entonces, proteger de alguna manera este tiempo. Y por favor, no me malinterpreten, hay muchas necesidades que surjan a través de la semana, reconocemos esto. Y entonces a veces uno va a tener que usar su juicio para decidir
a cuál necesidad va a atender durante la semana, pero simplemente esto, si un pastor se deja que todo su tiempo se gaste en otras cosas, sea correo, administración, sea mensajes de texto, lo que sea, entonces va a tener un efecto en la iglesia. Es decir, que descuidar la preparación del sermón va a afectar a tu pueblo más de lo que podrías imaginar. Entonces, dar de calidad semana en semana es para el bien de tu rebaño. Y también significa que esta también es una obra de fe. No queremos preparar los sermones de una manera que simplemente queremos en nuestro orgullo sentirnos bien de nuestra preparación, sino que lo preparamos sabiendo de que el rebaño necesita comer. Entonces, por amor, nos disciplinamos en el estudio para darles lo mejor que podamos, ¿verdad? Bueno, la otra cosa es simplemente reconocer que requiere humildad, dejar que de alguna manera que el cuerpo funcione como el cuerpo debe funcionar. Es decir, que la obra del ministerio pertenece al cuerpo mismo, no a nosotros. Entonces estamos equipando, capacitando el cuerpo, pero uno tiene que también aprender cómo delegar algunas cosas a otras personas, ¿verdad? Dejar que el cuerpo entero tenga la oportunidad de ministrar. Y también vas a ver, y puede ser que tenga un tiempo en que cada iglesia está en diferentes puntos de madurez, pero a través de tiempo, con la exposición clara y buena, tu iglesia va a empezar a crecer en la madurez, y en realidad esto es un alivio para ti. Es decir, que esencialmente te libra de otras cargas que pertenecen al resto del cuerpo, y entonces puedes dedicarte más y más a la obra pastoral. Entonces a veces pensamos que es mejor dejar la obra de la enseñanza para cuidar algo más, pero a largo plazo es súper importante cuidar una enseñanza clara. Y claro que no hay una regla en cuanto a cuántas horas uno va a preparar, y podría ser diferente de semana en semana dependiendo de la ocasión. A veces llega una crisis, una necesidad surge en que realmente uno tiene que dedicarse a esto, pero simplemente la idea de que esto debe ser protegido, ¿no es cierto? Bueno, Efesios 4, 13 a 14 se lee así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, equipando los santos para la obra del ministerio, y la obra del ministerio en sí realmente es la edificación del cuerpo, es decir, la meta es semejanza a Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado de no distraernos de esta meta. Y vemos también esencialmente qué serían algunos de los enemigos de esto, ¿no es cierto? Dice en versículo 14: para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres o por las artimañas engañosas del error. Entonces estamos hablando del error, de cosas incorrectas que vienen a la mente. Entonces el pastor está tratando de alguna manera combatir las ideas falsas que tenemos en la mente y en nuestro corazón, y para que nosotros como cuerpo podamos para ser más como Cristo es, ¿no es cierto? Entonces, viendo a 15 y a 16, sino que, entonces, es decir, en distinción a ser como niños sacudidos en inmadurez. 15 dice: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor.
Entonces, tengo las notas, pero el medio de este crecimiento es hablando la verdad en amor. Entonces, si pensamos en qué sería la raíz de este crecimiento en la iglesia, es el púlpito, en la palabra de Dios, pero el medio de este crecimiento en nuestra iglesia debe ser, por mayor parte, hablando la verdad en amor. Entonces, el cuerpo recibe la verdad del púlpito, o también del discipulado o lo que sea, y de allí habla esta misma verdad el uno con el otro. Y esta es la forma en que nuestra mente es renovada, ¿verdad? Entonces, muy importante reconocer también, aún textualmente, viendo allí versículo 16, ven al texto, dice, de quien todo el cuerpo. Y de allí entonces está hablando del sustantivo del sujeto de la oración, ¿verdad? El cuerpo. Y de allí no hay verbo por mucho tiempo que describe lo que es el cuerpo, pero no describe qué hace. El cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión de que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Entonces todavía está hablando del cuerpo, pero no describe lo que hace, pero allí produce el crecimiento del cuerpo. Entonces, ¿qué es que está produciendo este crecimiento? Es el cuerpo. Es decir, que tiene muchos detalles para describir el cuerpo, pero si sacamos todo esto, de quien todo el cuerpo produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, al hablar sobre la madurez de una congregación y cómo es que se madura, las escrituras nos dicen que es el cuerpo mismo que causa el crecimiento del cuerpo. Es el diseño de Dios para la iglesia. Y no solo esto, pero especifica, ¿verdad?, de cada miembro, ¿no es cierto?, que está haciendo lo que debe conforme al funcionamiento adecuado. Entonces, estamos hablando de una responsabilidad no del pastor, ni de los líderes, ni de ningún grupo particular, pero la madurez de la iglesia depende de cada miembro de la iglesia. Entonces, es muy importante, aún en los sermones, que los que escuchan estén escuchando no solo para su propio bien, es decir, no solo para su propio crecimiento de cómo ser más santificado, para ser más como el Señor, pero nosotros y cada uno de nuestros miembros debe entender que esta verdad es para su prójimo también, para que esta persona crezca también a la semejanza de Cristo. Entonces, aún informa nuestros sermones, ¿cierto? De que nosotros debemos enfocarnos el uno con el otro, amándolos, ¿no es cierto? Muy importante, entonces, es este crecimiento que viene hablando la verdad con amor. Este es el medio principal de la iglesia y debemos reconocer, este es el diseño de Dios, ¿no es cierto? Un segundito, Pedro, ¿cuándo empezamos? ¿A 30? Sí, porque igual yo estoy empezando. ¿Quieres saber el tiempo que empezamos? Sí. Yo te digo. Pero igual aún yo te aviso. Bueno, No te preocupes. gracias, bueno. Sí. Bueno, entonces siguiendo adelante tenemos esta sección grande de 17 a 24 y es muy importante simplemente reconocer que la palabra consejería no aparece en la Biblia, ¿verdad? Es decir, que si vamos qué sé yo, al diccionario que a veces aparece en las últimas páginas de la Biblia, no te vas a encontrar la palabra consejería. Entonces, ¿de qué hablamos, verdad? Y vas a ver la descripción desde 17 hasta 24. Es una descripción tal cual de lo que pasa en la consejería, ¿verdad? ¿Y en cuál contexto lo encontramos? En la iglesia misma y en el diseño de Dios para la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, leemos juntos. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente,
entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, entonces algunas observaciones acerca de este texto, ¿verdad? Vemos la centralidad de los deseos en determinar el andar, ¿no es cierto? El mandato de que ellos no deben andar como andaban antes, como los gentiles ahora andan. Entonces está hablando de su comportamiento y cómo enderezar su comportamiento, ¿no es cierto? Lo que hacen ellos. Pero no empieza con su comportamiento, sino con lo que están pensando. Y vemos estas palabras, ¿verdad? La vanidad de su mente, que fueron entenebrecidos en su entendimiento. Habla de la ignorancia que hay en ellos y los deseos engañosos. Entonces, al hablar de la consejería, estamos hablando de esto, ¿no es cierto? De deseos que engañan, que prometen paz o gozo y que nos están mintiendo. Una mente que está enfocada en vanidades, ¿no es cierto? Y entonces reconocemos que esta es la raíz y que en realidad lo que tenemos que hacer es ayudarles a ver estas mentiras, despojar de estas mentiras y vestirse de la verdad, ¿verdad? Por ejemplo, el versículo 22 dice así, ¿verdad? Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, el asunto que tratamos aquí es la renovación de la mente, es decir, sacar la mentira y al sacar la mentira, sacar el hombre anterior que se corrompía según los deseos engañosos, ¿no es cierto? Y al sacar la mentira, entonces vamos reemplazándolo con la verdad. Este es el proceso de consejería, ya sea pornografía, tomar demasiado de un matrimonio que está en crisis. Lo que estamos tratando de hacer como consejeros bíblicos y nuestra meta tal cual es semejanza a Cristo, y esto pasa a través de sacar la mentira y reemplazarlo con la verdad, ¿no es cierto? Bueno, entonces al pensar en esto y vemos cómo se ve este patrón a través de varias cosas, ¿verdad? Entonces 25 a 32 da estos ejemplos de despojar por un lado y vestirse por el otro. Entonces 25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino que más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Entonces, tenemos este patrón de dejar y poner. Entonces, informa también nuestra consejería, entonces, de que no simplemente queremos quitar el comportamiento malo, sino que también reemplazarlo con algo distinto, que sea del Señor, ¿no es cierto? Entonces el que robaba ahora debe trabajar con sus manos para tener que bendecir a los demás, ¿no es cierto? Lo que mentía, entonces debe hablar la verdad con su prójimo, ¿verdad? Bueno, algunos comentarios adicionales acerca de esto. Simplemente esto, que una iglesia que recibe la palabra de Dios claramente del púlpito tiende a estar en mejor salud espiritual. Entonces,
la manera en que podríamos pensarlo, quizás como una analogía, escuché esto alguna vez y me quedó conmigo, pero como pensamos en caso de consejería como una enfermedad, ¿verdad? Entonces alguien viene a ti y ya está en crisis, ¿no es cierto? Como alguien que viene a la sala de emergencia en el hospital, ¿no es cierto? Porque tiene un problema, no sé, un ataque de corazón o algo así, un infarto, ¿no es cierto? Pero al hablar de dar la palabra regularmente y robustamente del púlpito, como la idea de vitaminas, es decir, prevenir el problema antes de que pase. Entonces realmente es mejor que tratar la situación de crisis y claro que la crisis pasa, es decir, es inevitable de alguna manera, pero a la vez si tu cuerpo está bien alimentado, entonces va a ya tener de alguna manera medicina preventiva, no van a tener tanta crisis. Muy bien. También, como ya mencioné, pero en cuanto a la predicación, la Biblia está llena de las maneras en que nosotros debemos amarnos el uno al otro y servirnos al uno al otro. Entonces es muy importante entrenar a tu gente a pensar de esta manera, es decir, a tomar responsabilidad de alguna manera para su prójimo, para su hermano en Cristo. Estos son mandatos bíblicos y es muy importante que tomen la iniciativa, ¿verdad? Y simplemente esto, que la iglesia es lo que diseñó el Señor, ¿no es cierto? Y así es el lugar más apto para el equipamiento del cuerpo de Cristo para la obra de hablar la verdad en amor el uno con el otro. Entonces, si reconocemos que el proceso de consejería es para hacerlo más básico, es hablar la verdad en amor. Y claro que es un poco básico, entiendo esto. Pero entonces, si reconocemos esto, que a lo más básico es hablar la verdad en amor, entonces reconocemos que la iglesia es el lugar más apto para entrenar en esto, ¿verdad? Que es carga de la iglesia misma, ¿verdad? También reconocer que no se requiere necesariamente un título ni una capacitación acreditada, de que antes de las universidades existiera y también antes de que existiera la psicología, de que la iglesia de Dios estaba hablando la verdad en amor el uno con el otro. Entonces, por lo menos en el principio básico ha existido desde mucho antes, y entonces no es decir que es necesariamente malo recibir capacitación más allá de la iglesia, no digo esto, pero simplemente el hecho de que no es un requisito, no es algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Ok, entonces esto fue un repaso breve, simplemente reconociendo el diseño de Dios de la iglesia para el equipamiento de los santos para la obra del ministerio. Entonces, si estamos hablando de entrenando a los consejeros, quiero tener una visión más amplia de cada miembro de la iglesia estando capaces de hablar la verdad en amor el uno con el otro, ¿verdad? Bueno, pero pensando en esto, si el medio principal por el diseño de Dios es hablar la verdad en amor, entonces lo que significa es que debemos definir o pensar bíblicamente como podamos sobre dos bases fundamentales. Uno sería la verdad y el otro sería el amor. ¿Cómo es que uno aprende a hablar la verdad en amor? Debemos definir o pensar bíblicamente acerca de lo que significa el amor y qué es lo que significa... estoy teniendo problemas técnicos. Bueno, lo que es el amor y lo que es la verdad. Entonces, 2 Timoteo 3, 16 a 18, pensando en la verdad. Y claro que ya se predicó, entonces no voy a detenerme tanto tiempo allá, pero debemos reconocer que las escrituras son una fuente divina de verdad. Entonces Dios las inspiró, podríamos decir literalmente que fueron exhaladas de Dios.
y es el mismo poder que creó el universo por decreto divino, es decir, que Dios habló y entonces existió el mundo entero, y también la palabra del Señor tiene este mismo poder de hacer algo de la nada. También es totalmente fiel y verdadera. Ya hablamos sobre esto en las sesiones generales. Reconocemos la utilidad de las escrituras de enseñar, está hablando del contenido, de la buena doctrina. Puede reprender, esta es la idea de demostrar una falla, de dar convicción. Uno, si has estado en Cristo algún tiempo, puedes recordar varias instancias, ¿cierto? Cuando desde el púlpito estaban hablando de la verdad y te dio convicción, es decir, te mostró que algo estuvo mal allí. También es útil para corregir, esto habla de la restauración, también habla de poner un hueso ya en el lugar correcto. Entonces nos ayuda no simplemente a ver nuestro pecado, sino encaminarnos a la dirección correcta, ¿verdad? También para instruir, esta idea tiene la connotación de criar a niños y lleva connotaciones de la disciplina. Pero entonces estamos hablando de la utileza de las escrituras para nuestra vida y especialmente para la consejería. Entonces, en cuanto a mostrarle a alguien que están haciendo mal, en cuanto a restaurar a alguien a lo que deben estar pensando y deben estar haciendo, y también en la disciplina de su vida, que las escrituras son suficientes para estas cosas. Y dice que el resultado de esta utilidad y esta inspiración es que el pastor esté preparado, adecuado, listo en el presente para cualquier buena obra. Y es la idea, a veces se usa de una batalla, de una persona que esté totalmente equipado, es decir, que tiene la espada en mano y el escudo en la otra, ¿verdad? Y que cualquier cosa que se frente a él, entonces él estará listo para confrontarlo, ¿no es cierto? Bueno, esto dicho, debemos reconocer que aunque el hombre está preparado con la palabra de Dios y es suficiente para preparar el hombre de Dios para cualquier buena obra, reconocemos que nosotros también debemos estar listos, ¿no es cierto? Entonces, no es automática la preparación, uno tiene que estudiar. De hecho, estaba pensando en ello, me da tristeza la verdad, porque estaba pensando, por ejemplo, cuando pensamos en algo como la esquizofrenia, ¿verdad? O la homosexualidad, o algunos de estos casos difíciles. Y la tentación es decir, bueno, la palabra de Dios no es suficiente para abordar tales temas, ¿verdad? Que no puede realmente hablar acerca de estas cosas. Y me pregunto por qué algunas de estas cosas nos tientan a dudar la palabra de Dios. Y creo que más que nada, por un lado, no tenemos la fe de creer realmente que las escrituras son suficientes. Pero por el otro lado, no las conocemos como debemos. Si las conociéramos como debemos conocerlas, entonces ya nos daríamos cuenta de lo suficiente que son, ¿no es cierto? Pero por nuestra propia pereza y falta de equipamiento, ya a veces nos quedamos sin respuesta, ¿no es cierto? Me ha pasado a mí, me imagino que te ha pasado a ti también. Alguien viene con una dificultad y tú no sabes cómo ayudarles. La pregunta ¿es falta de las escrituras esto? No es por ninguna falta de las escrituras, sino falta por nuestra parte, ¿verdad? Muy bien, entonces pensando en esto, algunos comentarios adicionales. La palabra misma de Dios entonces es sobrenaturalmente poderosa para cambiar una persona. Reconocemos esto, ¿verdad? Que el cambio no pasa por la fuerza humana ni la voluntad humana, sino que es un hecho de Dios a través de su Espíritu. De hecho, hablé sobre esto en otro taller, pero bueno,
muy importante reconocer también que a veces podemos sin intención socavar la autoridad bíblica cuando no usamos definiciones bíblicas para definir el comportamiento. Entonces, por ejemplo, el trastorno oposicionista desafiante, ¿verdad? No sé si han escuchado de este rótulo que han dado a los niños, pero esencialmente es un niño que no quiere hacerle caso a sus padres. Entonces la psicología va dando etiquetas a varios comportamientos y simplemente tenemos que tener cuidado de nombrar los comportamientos usando definiciones bíblicas, ¿no es cierto? Entonces, aún como padre disciplinando a un hijo, es importante reconocer, debemos poder usar la palabra para mostrarnos a nosotros como al niño qué es el pecado, qué está haciendo que está mal, ¿no es cierto? También para guardarnos de hacer disciplina fuera de lo que la Biblia nos manda, ¿verdad? Y si la Biblia define algo como pecado, debemos tratarlo como un pecado que requiere arrepentimiento y siempre teniendo cuidado de definir el pecado en términos bíblicos. Una cosa es, podemos desviarnos muy fácilmente y creo que casi sin intención cuando nos desviamos, no simplemente abandonando la palabra del Señor, sino que redefiniendo la justicia y el pecado en términos diferentes que usan la palabra de Dios, ¿verdad? Así que a veces nuestro propio corazón cambia el lenguaje y así deja nula la palabra del Señor para tratar con el problema porque ya lo hemos redefinido, ¿no es cierto? Bueno, ya hablé sobre el hecho de que a veces puede parecer que la Biblia no es suficiente, pero muchas veces son nosotros los que no son, que son deficientes, ¿no es cierto? La preparación no es automático. Algunos otros versículos en que podríamos pensar, quizá. Voy a ver, tengo un problema técnico. Ya se me fue, muy bien. Colosenses 3:16 dice así: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría. Entonces, el mandato es que la palabra de Cristo habite en abundancia, ¿no es cierto? Y de allí el resultado, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Entonces esta idea de amonestación y enseñanza el uno con el otro, de hecho es justo paralelo con la idea de Pablo en Colosenses 1:28, cuando él dice: a él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Entonces, cuando Pablo está hablando de su obra apostólica de amonestar y enseñar a todo hombre para presentarle perfecto en Cristo, entonces también es un mandato para cada uno de nosotros. Pero el mandato depende de que la palabra de Dios habite en abundancia en nosotros, para que lo podamos hacer con toda sabiduría. No podemos simplemente cortar estos detalles de ahí, ¿verdad? Amonestar y enseñar, pero no dejar que habite la palabra en nosotros, ¿no es cierto? Bueno, también es necesaria la diligencia y la adoración en el estudio de la palabra. 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. La idea aquí es que Timoteo no está presentando un sermón a Dios, sino que está presentando a sí mismo a Dios como una ofrenda. Entonces no es una cuestión necesariamente del resultado final, es una cuestión de la fidelidad de uno mismo para dar de sí mismo y de su tiempo a la obra de preparación para así cortar con precisión la palabra de Dios, ¿verdad? Proverbios 26:16, uno que me quedó en la mente, pero dice así: el perezoso es más sabio ante sus propios ojos que 7 que den una respuesta discreta.
al pensar en esto de que a veces la pereza y también el orgullo van juntos, ¿no es cierto? Entonces es realmente un desastre, porque queremos pensar que sabemos mucho, que no debemos estudiar, que no necesitamos estudiar, pero la Biblia nos muestra que esto es ser sabio ante tus propios ojos y que en realidad es demostrable, porque piensa que puede contestar mejor que 7 otros hombres que realmente saben de lo que hablan, ¿no es cierto? Entonces la pereza a veces nos deja que no sabemos qué decir. También Tito 1:9, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Muy importante, los requisitos para obispo allá en 1 Timoteo 3 habla de ser apto para enseñar, ¿verdad? Y muchas veces centramos en esto y de hecho debemos centrarnos en esto, la idea de ser apto para enseñar. Pero Tito habla de la misma idea, pero habla de una manera diferente, ¿verdad? Ver al texto, dice, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Esta idea de exhortar y refutar habla un poco más de ministerio personal, entonces estamos, ¿verdad?, dando aviso, advertencia a personas, amonestándoles, ¿no es cierto? Entonces tiene esta idea un poco más personal de la prédica, pero es muy importante porque tiene que ser capacitado para hacer esto, capaz para hacer esto. Y entonces significa que no todos son capaces, pero ¿qué es el requisito? Es retener la palabra fiel. Es la idea de aferrarse a ella. Entonces, un requisito de obispo no es simplemente poder explicar un tema de las Escrituras y dar el contenido claramente, sino que en su propio corazón, para poder ser capaz, para exhortar y reprender a su gente, tiene que aferrarse, tener la convicción de que la palabra misma es fiel, que no le va a dejar, de que es correcta, es fiel, es verdad. Entonces, si alguien no tiene esta convicción, entonces la verdad que le deja incapaz de exhortar y de reprender a su gente, de protegerles de la falsa doctrina. Y de hecho, yo creo que es un requisito para un anciano. Ok, muy bien. Simplemente también es muy importante, a veces hablamos sobre la suficiencia de las Escrituras y decimos que creemos en la suficiencia de las Escrituras como credo, pero solo una palabra de aviso que será probado semana tras semana y día tras día. Es decir, que creemos realmente en el púlpito, que no es nuestra personalidad, que no tiene que ver con si nos sentimos bien este domingo o no, si sentimos si la gente nos escuchará bien o no. Hay muchas tentaciones de creer en nosotros mismos y en nuestras propias fuerzas, y tenemos que negar estas tentaciones. Y realmente en nuestras mentes estar convencidos de que la palabra, la que tiene que obrar en los corazones de nuestra gente, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, si el medio es hablando la verdad con amor, ya cubrimos la idea de la verdad y también el hecho de que viene del púlpito, ¿no es cierto? Y también Dios usa nuestras labores para que la palabra sea clara, ¿no es cierto? Pero al hablar de verdad, el otro componente, la otra clave sería el amor. Entonces, hablando de esto un poco, y la verdad es un tema incómodo para mí. Al hablar de el amor me hace sentir muy deficiente, porque pienso en las maneras en que todavía necesito crecer en esto.
Entonces lo digo no como alguien que ya ha llegado a este punto, sino alguien que está en arrepentimiento aún de su falta de amor y pidiendo la misericordia de Dios en esto. Pero al hablar del amor y de su necesidad, ¿verdad? Juan 13:35 dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros. Entonces la importancia de hecho es la marca definitiva de un discípulo. Además, el contexto de esto es el ejemplo de Jesús, que él era el siervo de todos sus discípulos, lavándoles los pies. Y al pensar en esto, al contraste con la verdad, estábamos hablando de dar la verdad y estar convencido de la Biblia, y esto todo es verdad. Pero al pensar en 1 Corintios 13, 1-3, ¿verdad? Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montaña, pero no tengo amor, nada soy. Quiero enfocar un poco en versículo 2, ¿verdad? Hablando de tener el don de profecía y entender todos los misterios y todo conocimiento. La idea aún de entender todo el misterio sería entender aún las cosas que Dios no nos ha dado, no nos ha revelado. Yo pensé en algunos casos de la sesión de preguntas y respuestas, ¿verdad? Alguien le hizo un pregunto a James y él a veces dijo, yo no sé. Por ejemplo, el ser humano no sabe el corazón de cada individuo, ¿verdad? Pero lo que Pablo está diciendo aquí, si yo tuviera el don de profecía, y no solo esto, pero entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, está hablando de todo. Entonces, podrías imaginar una sesión de preguntas y respuestas con tal hombre, sabría aún más de lo que tenemos en la Biblia. Entonces, nunca tendría la respuesta, yo no sé. Y lo que Dios dice frente a esta posibilidad, si alguien tuviera aún un don así, nadie sería si no tuviera el amor, ¿verdad? Está subrayando la importancia del amor para nosotros. Entonces, aún en una conferencia así, donde estamos recibiendo mucho conocimiento muy bueno, tenemos que tener en cuenta que el amor es la cosa que no podemos hacerlo sin ella, es decir, la cosa necesaria, ¿no es cierto? Entonces, debemos tener esta preocupación con la madurez de otros creyentes y la preocupación con su bien espiritual, o si están en sufrimiento, ¿no es cierto? Ir cerca a nuestros hermanos. Una pregunta: ¿te consideras disponible a tu iglesia cuando te necesitan? ¿Es posible interrumpirte cuando algo de mayor necesidad surge? Simplemente una pregunta. Hago la pregunta a mí mismo también. ¿Consideras tu misma existencia en algún sentido como algo para servirles? Es decir, que existes para el bien de los demás. Lo que dijo Pablo en 2 Corintios 12:15, y yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, seré amado menos. Pero Pablo vio aún su propia vida como a la disposición, dispuesta completamente para el bien de su pueblo. Primera Tesalonicenses 2:8. Habló un poco James sobre esto. Pablo estuvo en defensa de su ministerio, pero habla así: teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, es decir, no solo el mensaje que te salvó la vida, sino también nuestras propias vidas, pues llegaste a sernos muy amados. Entonces, al pensar en la idea de una iglesia madura, muy importante reconocer que la iglesia madura no solo se marca por la verdad, aunque sí tiene que tener verdad, pero también se marca por el amor, ¿no es cierto?
usas lenguaje de amor con tus hermanos, aún con la boca, lo que dices, tienes este lenguaje en tu vocabulario. Y claro, estaba pensando un poco en esto, simplemente el hecho de que cuando Pablo habla en varias partes, y hay algunos ejemplos allí, pero no se avergüenza de hablar del amor por sus hermanos, ¿no es cierto? Entonces, Filipenses 4:1, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Entonces, la idea de los filipenses como su gozo y su corona, ¿verdad? Amados y añorados. Pablo no ignoraba o no dejaba la oportunidad de hablar muy amorosamente, muy cálidamente a sus hermanos. Al decir que amas a un hermano te da una vergüenza que delata falta de hecho. Estaba pensando en esto y claro, a veces no decimos que queremos a un hermano porque no lo conocemos en realidad y no hay ningún problema con esto. Pero simplemente pensar lo que dice 1 Juan, que no debemos amarnos el uno al otro simplemente en palabra, sino en hecho y en verdad. Entonces, tus hechos hacia tus hermanos muestran un amor. Y quise simplemente, y no sé si tenemos tanto tiempo, pero diferentes trampas que perjudican el amor verdadero. Es decir, que si la meta es amor, entonces ¿cuáles serían algunas de las cosas que podrían dificultar que nosotros tengamos el amor que debemos tener? Y creo que temor al hombre es algo grande. Así uno piensa en sí mismo y cómo puede protegerse a sí mismo en lugar de todos los demás hombres. Según 1 Corintios 13, el amor no busca lo suyo, ¿verdad? La avaricia también, uno queriendo algún dinero, o también vanagloria y reputación. 1 Tesalonicenses 2, 3-6, Pablo habla acerca de esto. Pues nuestra exhortación, es decir, el mensaje mismo, no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar, Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Entonces, cuando Pablo está tratando de alguna manera demostrar su amor hacia los tesalonicenses, está recordándoles que estos motivos no tuvieran nada que ver con mi ministerio. Y entonces la pregunta, y creo que es bueno revisar este versículo y hacernos la pregunta. Yo podría decirle esto a alguien, que estos motivos no tuvieran nada que ver con mi ministerio, que estoy libre de estas cosas. Y claro que siempre luchamos, pero debemos ir al texto y pedir perdón al Señor y seguir adelante, progresando en esto, ¿no es cierto? Bueno, amor a uno mismo y sus ídolos. Proverbios 18:1 dice, el que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. Entonces, y la verdad, estoy arrepintiendo aún hoy día de pensar en mí mismo, de tratar de aislarme, de trabajar en los que son mis deseos y tratar de lidiar, acercar, ¿no es cierto?, de amar a otra persona, de pensar en otra persona como más importante que a ti mismo. Pero debemos reconocer, y claro, no tomarlo de manera externa ni nada de esto, pero porque, por ejemplo, uno tiene que estudiar, no va a estudiar rodeado de gente, no es pecaminoso esto. Pero que como un principio, el que vive aislado, el que busca aislarse, tiene un deseo en su propio corazón que quiere.
y esto lo deja que no pueda amar a los demás, ¿no es cierto? Filipenses 4, 11 a 18, no voy a leerlo, pero el descontentamiento. Debemos reconocer, y se puede ver de varias formas, sea de moneda, de dinero o de reputación o de lo que sea, pero simplemente reconocer de que si somos descontentos con el estado en que somos, nos dificulta amar a la gente como debemos. Y claro que es algo que Pablo aprendió, es decir, que es un proceso de crecer en el contentamiento, pero debemos reconocer que si no andamos contentos, entonces no vamos a ministrar de un lugar de buscar bendecir a otra persona, porque vamos a estar obsesionados con bendecir a nosotros mismos, aún en el ministerio, es decir, haciendo las mismas cosas pero con el motivo para nosotros mismos en lugar para los demás. Ok, bueno, entonces esto ha sido como un recorrido muy grande de esencialmente el diseño del Señor en la iglesia misma, como el lugar en que predicamos la verdad desde el púlpito para equipar a los santos para el ministerio, y ellos deben hablar la verdad el uno con el otro en amor, y cubrimos cómo se ve el amor y cómo se ve la verdad, y es muy importante que tú como pastor eres un ejemplo sin igual en esto. Es decir, que tú debes, por un lado, tener la verdad habitando en ti más que cualquier otro miembro de tu iglesia. Y también debes tener las marcas verdaderas del amor más que cualquier otro miembro de tu iglesia. Debes ser ejemplar en estas cosas. Debes ser quien está liderando en estas cosas. Y así, a través del tiempo, tu congregación también te seguirá. Entonces, por ejemplo, Filipenses 4:9, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, Pablo está diciendo lo que habéis aprendido y recibido de mí, pero también lo que habéis oído y visto en mí. Entonces, también importante reconocer que la piedad en uno no es algo que simplemente se enseña desde un púlpito. Es decir, que lo que Pablo está diciendo es que yo estaba con ustedes. Es decir, que ustedes vieron actos de amor en mí. Ustedes vieron cómo yo trataba a la gente. Y sabemos esto. Yo pienso en la crianza de niños. Que, claro, yo soy padre, entonces quiero aprender. Pero algunas de las cosas más importantes que he aprendido no es que sean fuera de las escrituras, pero al ver las escrituras, alguien que está viviéndolas, ¿no es cierto? Es tan importante ver con mis ojos, escuchar con mis oídos, un matrimonio que está cumpliendo con sus roles, padres que están criando sus hijos en el temor del Señor. Entonces, tú tienes que ser ejemplo para tu iglesia, para así, de alguna manera, es decir, que la piedad tiene que contagiarse, tiene que ir de uno al otro, no solo en palabras, sino simplemente en cercanía el uno con el otro, mientras tú vives una vida piadosa, ¿verdad? Una manera de así fomentar la consejería, digamos, sería simplemente formar relaciones de discipulado, especialmente con los hombres en la iglesia que demuestran un conocimiento de la verdad y una humildad y amor hacia sus hermanos. Entonces, pensando en hombres que demuestran estas características especialmente. Otra cosa que he visto y creo que es algo que es sano, puedes asignar lo que ya has aconsejado para aconsejar a alguien más en la misma cosa.
Entonces, por ejemplo, tú puedes haber aconsejado a alguien que no tenía seguridad de salvación, ¿verdad? Y entonces tú, no sé, te encuentras con otra persona que está teniendo problemas de seguridad de salvación. Tú dices, oye, yo tengo un amigo con quien debes hablar, ¿verdad? Ellos ya han recibido todos los principios que tú ya le dio, ¿no es cierto? Y también sabe que ellos han practicado estos principios, es decir, que va más allá de simplemente a la teoría, sino también la experiencia, ¿no es cierto? Entonces esto puede ser una buena manera de compartir y entrenar de alguna manera la consejería. Dependiendo de tus circunstancias, puedes tener un tiempo apartado durante la semana o mensualmente para la formación espiritual de los hombres en tu iglesia. Gracia y solidez es un buen recurso al respecto. Creo que está en la biblioteca, ¿no es cierto? O la librería, digamos. Sí, pero simplemente un tiempo con hombres. Yo digo hombres no porque, claro, uno puede tener una reunión con mujeres también, pero uno sabe que el hombre es la cabeza de su casa, entonces, aún como pensando en la consejería de una mujer, el primer consejero de una esposa debe ser su esposo. Entonces vamos equipándoles a ellos para liderar sus familias, sus esposas y sus niños, ¿no es cierto? También hay la posibilidad de recibir entrenamiento o recursos de una organización como ACBC para aprender más sobre la Biblia y cómo se puede aplicar al corazón humano. No es que estas cosas son malas en sí, algo fuera de la iglesia, aunque creo que siempre uno debe tener en cuenta de que la iglesia debe ser la fuente principal de la verdad que nosotros recibimos, y que aún la práctica de la consejería el uno con el otro tiene que encontrarse dentro de la iglesia. No solo esto, pero también simplemente tener un certificado, ya sea de una universidad o de ACBC o de lo que sea, siempre se debe basar en la Biblia completamente, y también no te da autoridad en la iglesia, es decir, el hecho de simplemente haber recibido alguna educación, entre comillas, no te califica como un líder o algo así en la iglesia, sino que se basa en los hechos, ¿no es cierto? Y muy bien, puedes ir a una conferencia así para recibir recursos y enseñanza acerca de cómo la Biblia se aplica a la vida diaria. Especialmente pensando en cosas como la esquizofrenia y cosas así. James ha hecho mucho trabajo en esto, yo sé que ha investigado un montón, y de hecho, hablando acerca de la enfermedad misma, ha hecho mucha investigación, entonces es bueno aprovechar de alguna manera su conocimiento, y una bendición que Dios puede haberlo traído a este lugar. Así que este es todo lo que tengo. Creo que la consejería se ve más que nada en una iglesia que está hablando la verdad en amor. Esta es la base, y de allí uno va recogiendo herramientas y todo lo demás, pero las herramientas no sirven si una iglesia no está basada en la verdad y el amor. Bueno, oramos y terminamos con preguntas y respuestas. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por tu diseño de la iglesia. Aún pensando en la suficiencia de tu palabra, Señor, y cuántas veces nos da pereza estudiarla, cuántas veces hemos desperdiciado el tiempo en escucharla sin ponerla en la práctica, Señor. Te pedimos perdón. Y te pedimos gracias para salir adelante. Te pedimos gracias también para abandonar cualquier ídolo que podríamos tener, que nos deja que no seamos útiles a nuestros hermanos. Sabemos, Señor, que tú te glorificas cuando nosotros amamos el uno al otro. Entonces oramos que nos des fortaleza en estas cosas, convicción en estas cosas.
a no pensar en nosotros mismos, nuestras reputaciones, nuestra comodidad, sino al pensar en tu gloria, al ver tu pueblo santificado hasta la semejanza de Cristo. Lo oramos para que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a abrir el tiempo de preguntas y respuestas con Josías. Así que ahí Josías va a tratar de responder las preguntas que nosotros tengamos. Así que vamos a abrir ahí un tiempito para poder hacer las preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, ok, Marcos. ¿De qué manera podríamos nosotros exhortar justamente con amor a un líder quizás o un hermano que ha estudiado, ha tenido ya su crecimiento en un instituto bíblico, pero no está volcando eso en la vida de las personas de forma personal, sino que simplemente de la parte de la enseñanza? No está relacionándose de la forma que se tendría que relacionar, sino simplemente exponiendo. Sí, ¿está en tu iglesia? Sí. Ok, ¿lo conoces? Sí. ¿Sí? ¿Eres amigo de él? Sí. Ok. Bueno, creo que uno tiene que acercarse y Proverbios 16 habla mucho sobre la manera en que uno se acerca a alguien y el tipo de lenguaje que uno debe usar. Pero a la vez simplemente para animarte. Cuando dice líder, ¿hablas de alguien que está en autoridad o alguien que como más compañero de ti? Sí, más compañero. Compañero, sí, muy bien. Simplemente pensando en Proverbios 27, porque muchas veces es difícil tener una conversación así, pero pienso en algunos de estos versículos, Proverbios 27, 6. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Y también versículo 8, versículo 9. El ungüento y el perfume alegran el corazón y dulce para su amigo es el consejo del hombre. Pero esencialmente, claro que sería una conversación desagradable. Y tienes que tener cuidado también de no ser sabio en tus propios ojos, ante tus propios ojos pensar que tú estás haciéndolo bien y él no. Pero sería bueno preguntarle y hacer surgir esta preocupación para él, ¿cierto? Bueno, también creo Mateo 7, ¿verdad? Lo sabemos, pero simplemente el hecho de que tenemos que tener cuidado de no juzgar a alguien fuera de la medida que queremos usar para nosotros mismos. Entonces es muy común en el corazón humano pensar que estamos aquí y queremos dar el estándar así, pero nosotros vivimos por este estándar, ¿cierto? Entonces 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Entonces la idea de simplemente saber bien cuáles son los principios bíblicos y de alguna manera ver tu propio corazón
a ver si tú lo estás poniendo en práctica en tu propia vida y examinarte a ti mismo antes de tomar un paso así para asegurarte de que tú eres el instrumento para hacerlo. Porque por un lado tienes que demostrar, mira, porque lo que nos motiva en un caso así a confrontar a un hermano es amor para él y también celos para el nombre de Cristo, ¿no es cierto? Pero si no hemos lidiado con este mismo pecado en nuestras propias vidas, ¿cómo es que tendríamos celos para el pecado en su vida, pero no celos por el pecado en nuestra propia vida, ¿cierto? Entonces, reconociendo y también capacitándonos para lidiar con este mismo pecado. Y entonces creo que debes realmente examinarte a ver si tú eres el instrumento, es decir, que alguien que está caminando en esto y capaz de alguna manera corregir o reprender a tu hermano en esto. Y hay muchos principios, como dije, Proverbios 16 sería un buen texto al cual ir, pero creo que es importante ser sincero de alguna manera, siempre cuidadoso, pero sí sincero. Y parte de este aún sería Proverbios, y yo sé que es mucho, simplemente estoy tratando de dar algunos principios sin saber la situación correcta o exacta. Pero Proverbios 18, 13 dice: el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Pero también la idea de tratar de entender toda la información, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, él podría tener alguna situación familiar que le causa a no poder pasar tanto tiempo con gente. Estoy dando un ejemplo, yo no sé de lo que está pasando, pero la idea de tratar de entender su situación antes de asumir que hay pecado, que hay falta de amor. Entonces, haciendo preguntas, tratando de entender su situación y de allí, si ya has hecho todo esto, orando al Señor y diciéndole: mira, tengo una preocupación, te quiero mucho. Y puede que responda bien o puede que no. Pero un amigo fiel lo haría. Y todos nosotros creo que podemos pensar en alguien que nos ha dicho algo fuerte, ¿no es cierto? Que quizá no quisimos escuchar. Y la verdad, típicamente son los amigos que apreciamos más, ¿no es cierto? Pero requiere valentía, requiere algún tipo de una relación estrecha y confianza, pero sí, así que ¿está bien? ¿Suficiente? Sí, podríamos leer la Biblia entera para equiparnos para esto, pero algunos principios. Buenísimo. Ricardo. Pues sí, ¿cómo cultivar una idea de hablar la verdad en amor, no del lado del liderazgo, sino del lado como miembro de la iglesia, sabiendo que tu madurez tiene propia relación por la madurez de la vida de la iglesia, ¿no? Porque cada miembro debe cumplir su función dentro de la vida de la iglesia, ¿no? Y si yo no estoy creciendo, ¿cómo uno puede empezar a cultivar eso? ¿Puedes hacer la pregunta otra vez? Entiendo lo básico, pero en cuanto a pregunta, no sé si entiendo. ¿Estás hablando la verdad en amor como miembro? Sí. Ok, ¿y cómo cultivar esto en los miembros? Sí. Sí, no, creo que tendría que ver con la influencia que tienes en ellos. Entonces sería la predicación de la palabra, entonces darles la verdad de manera clara y cuidadosa, y también recordándoles de su responsabilidad, de que pertenece a ellos hablar la verdad el uno con el otro en amor. Entonces no creo que haya alguna fórmula de hacer el crecimiento,
pero simplemente una vida que es irreprochable y que está practicando estas cosas, y una enseñanza que es clara. Y claro, entonces sería, por ejemplo, y también desde el púlpito. Pero no hay una fórmula mágica para fomentar esto. De hecho, es el diseño de Dios que tenemos en la Biblia, la cual es más o menos simple, pero difícil de realizar. Sí. Ricky, ¿esto está bien? ¿Sí? Ok. Sí. ¿Cómo se sabe que está listo la persona para la consejería bíblica? Bueno, esta es una pregunta un poco más compleja, ¿verdad? Porque la consejería cubre una gama muy amplia, ¿no es cierto? Sí. Creo que la verdad que es una pregunta demasiado grande para tratar particularmente, ¿verdad? Pero creo que cuando la Biblia habla de la persona que está equipado tiene que ser andando en el Espíritu Santo, según Gálatas 6. Entonces alguien que está cuidando su propio andar. Y la verdad, a veces uno va a estar en un lugar en que va más allá de ellos. Por ejemplo, la esquizofrenia. No todos en la iglesia van a saber qué hacer ante la esquizofrenia, ¿verdad? Hasta muchos pastores. Entonces, como cualquier otra persona, piden a otra persona para ayuda, ¿verdad? Pero aún en la iglesia creo que lo que nos pasa es, si uno no está equipado, entonces busca respuestas, ¿no es cierto? Entonces debe tener aún una cultura en que está diciendo, mira, esto me está pasando con esta persona, ¿qué debo hacer? O dice, él está pasando por una situación difícil y yo no sé cómo ayudarle, ¿verdad? Entonces, claro, entonces en este tipo de caso, uno simplemente tiene que ver si alguien sabe de las escrituras, cómo aplicarlas de una manera para ayudarles. Y a veces no va a tener respuesta y va a hablar con alguien que tiene más conocimiento que el otro. Pero uno espera que no sea por falta de amor y claro, que no sea por falta de amor, sino por falta de conocimiento, y así uno puede ir a las escrituras para ayudarle el uno al otro. Pero todos nosotros necesitamos sabiduría fuera de nosotros, es decir, que nadie es una isla en la iglesia, ¿no es cierto? Entonces buscamos ayuda el uno con el otro. Aún el propio amor entonces debe impulsarnos a buscar ayuda, a buscar sabiduría para tratar con lo que está pasando. Lo que no queremos es que cualquier problema lo traigan al pastor para resolverlo, ¿verdad? Que debemos alentar a nuestra gente de que ellos sí pueden tratar con algunos casos. Y la verdad, creo que si sigues dando la palabra con claridad y dando el ejemplo del discipulado y lo demás, que la gente va a tener este querer. Es decir, que no producimos este amor, no podemos fabricarlo. Viene del Dios mismo. Entonces el Espíritu Santo y la obra de Dios de la verdad en ellos va de alguna manera a impulsar, mandarlos a amar el uno con el otro y hablar la verdad el uno con el otro. Entonces, por ejemplo, si yo luchaba contra la pornografía y después viene un amigo que dice, mira, yo estoy teniendo muchos problemas con la pornografía. Entonces yo, por amor a él y sabiendo lo que yo he pasado y la lucha, ¿no es cierto? Sí, estaré muy dispuesto a ayudarle, ¿verdad? Entonces, creo que tú no...
la verdad que creo que muchas veces pasa de alguna manera automáticamente en la iglesia. Es decir, que el amor el uno por el otro se manifiesta en que otros ya van aconsejándose el uno al otro y tú, claro que velas, pero en los casos difíciles la iglesia busca sabiduría fuera de ellos y hasta que la encuentren, ¿verdad? Bien, tenemos una última pregunta, es del Zoom y dice... ¿De Nicolás sí, Nicolás. Hola. Dice, ¿qué libros podrías recomendar para equipar a los consejeros de la iglesia y para el crecimiento de uno mismo como pastor o líder? Lo siento, estoy pensando en algunos libros, pero los títulos son en inglés, así que en español tendría que pensarlo. Sí, déjame pensarlo, lo siento, a lo mejor podrías pasarme el número telefónico y yo te envío algunos títulos, pero quizá alguien tiene algún título que viene a la mente. Yo estaba buscando un título, de hecho, que ya se tradujo al español como hace 2 décadas y ya no se imprime, así que a veces... Sí, hermano, creo que al pensar en este tipo de cosas, por lo menos para tocar algo acerca de lo que me preguntaste, creo que el liderazgo de un pastor en su ministerio pastoral, es decir, su ejemplo a su rebaño, es una de las herramientas más importantes en esta área. Entonces, creo que la iglesia aún destaca varios de estos recursos, pero los libros de Alexander Strauch, estos tratan con lo que significa ser anciano. También escribió el libro Liderando con Amor. Yo sé que este título existe en español también. Y también el libro de Jerry Ragg sobre el liderazgo espiritual ejemplar sería un libro que sería ayudable en este sentido. Ese libro está acá justamente. ¿Sí? Está en la Biblia. No, ya no. Pero ahí dejo el número, así que ahí dejo el número, su número, su contacto, por si creo para poder Ya, bueno. un mensaje. Bueno. Tal vez ahí lo tienen. Sí, tal vez ahí lo tienen, lo conocen de él. Su nombre es Nicolás. Muy bien, tenemos que cerrar este tiempo porque sigue el programa. De acuerdo al horario, ahora tendríamos el break a las 4. Muchas gracias. El otro no. Gracias por el tiempo.